Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes ya de la actualidad, mirando a la última hora, las palabras en los próximos minutos por parte de Vladimir Putin, también pendientes de la OTAN en Oriente Medio, pendientes de las consecuencias del asesinato del líder de Hamas, de Yahya Sinwar, con reacciones por parte de Rusia o de Irán, también pendientes de Corea del Norte. Se habla de que podrían enviar hasta 12.000 tropas a Ucrania, mientras que Zelensky también es protagonista en el día de hoy, sobre todo con el lío en torno a las armas nucleares. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Hezbollah. Ha dicho este viernes que estaba pasando una nueva y creciente fase en su guerra contra Israel, mientras que Irán afirmó que el espíritu de resistencia se fortalecerá después del asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar, uno de los autores intelectuales del ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra de Gaza. Moría este miércoles después de una operación con soldados israelíes en el enclave palestino, un acontecimiento crucial en el conflicto que ya dura un año. Los líderes occidentales dijeron que su muerte ofrecía una oportunidad para que el conflicto terminara, pero Netanyahu dijo que la guerra continuaría hasta que los rehenes capturados por militantes de Hamas fueran devueltos. Israel ha confirmado, como les contamos, el asesinato de uno de los cerebros de los atentados del 7 de octubre, Yahya Sinwar, uno de los autores intelectuales del ataque que desencadenó la guerra hace un año. Ha sido asesinado por fuerzas israelíes en el enclave palestino. Fue asesinado durante un tiroteo en el sur de Gaza el miércoles por tropas iraníes que inicialmente no sabían que habían atrapado al enemigo número uno de su país. Su muerte constituye un gran éxito para Israel y un acontecimiento crucial en el conflicto que dura ya un año. Hay reacción, como les decíamos, por parte de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho este viernes a los periodistas que Moscú está preocupado por las posibles consecuencias del asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar. Peskov explicó que Rusia está significativamente preocupada por cómo esto podría reflejarse en la población civil en el Oriente Medio. Dice que la catástrofe humanitaria que se está produciendo tanto en Gaza como en el Líbano es preocupante. Mientras tanto, algunos funcionarios europeos afirmaron que el jefe de Hamas era un terrorista que obstaculizaba las negociaciones de alto el fuego. Y tenemos nuevo lío entre Israel y Guterres. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha vuelto a arremeter este viernes contra el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por no mostrarse satisfecho con la elección del architerrorista Yahya Sinwar, confirmada este jueves por el ejército israelí. Decía Katz, del mismo modo que se negó a declarar a Hamas como una organización terrorista después de la masacre del 7 de octubre, Guterres está llevando adelante una agenda anti-israelí y anti-judía extrema, es lo que escribía en su cuenta de X. El titular de Exteriores aprovechó su mensaje para reafirmar que Guterres sigue siendo designado como persona non grata en Israel, lo que prohíbe su entrada al país. El pasado 2 de octubre, Katz anunció que habían decidido declarar persona non grata al secretario general de la ONU por no condenar de forma inequívoca el ataque que un día antes había lanzado Irán contra Israel con cerca de 200 misiles balísticos. Y precisamente hablamos de Irán, de la misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas. Advertía este jueves que la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, servirá para fortalecer el espíritu de resistencia de la población palestina contra Israel. Decía, mientras exista la ocupación y la agresión, la resistencia perdurará porque el mártir sigue vivo y es una fuente de inspiración, es lo que señalaba la representación diplomática de Teherán en un mensaje publicado en su cuenta de X. La misión iraní subrayó que cuando los musulmanes ven a Sinwar de pie en el campo de batalla con atuendo de combate y al aire libre, no escondido, enfrentándose al enemigo, su espíritu de resistencia se fortalecerá. Dicen que se va a convertir en un modelo para los jóvenes y niños que seguirán su camino hacia la liberación de Palestina. Sinwar representaba la línea más dura y beligerante del grupo y está considerado por Israel el cerebro de los ataques del 7 de octubre, lo que le convirtió en el hombre más buscado. También hablaba Joe Biden con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu después de la confirmación de la muerte del líder de Hamas. Ambos coincidían en que la muerte de Sinwar ha creado una oportunidad para impulsar la liberación de los rehenes en Gaza y que trabajarán juntos para lograr ese objetivo, es lo que apuntaba la oficina de Netanyahu en un comunicado. También el presidente francés, Emmanuel Macron, le felicitaba por la muerte del miliciano, subrayando que la muerte de Sinwar brindaba una oportunidad para que el conflicto de Gaza, de más de un año, finalmente terminara y para que los rehenes israelíes puedan regresar a casa. Hay advertencias también por parte de Turquía. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, advertía este jueves sobre la existencia de un peligro real de que las tensiones entre Israel e Irán desencadenen en una guerra. Decía, como país debemos estar preparados para la opción de una guerra entre Israel e Irán. Dice además que tienen que evaluar esta opción como muy probable, que sería prudente para ellos, tanto como país como región, evaluarla como tal. Dice que hay que estar preparados para este escenario, que esta escalada no es ciertamente lo que desea Turquía, que la propagación de la guerra en la región y el desencadenamiento de la inestabilidad no es algo que Turquía desee.
Hablamos de Corea del Norte, que habría decidido enviar 12.000 de sus tropas para luchar junto a Rusia en Ucrania, es lo que informa Yonhap este viernes, citando al Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur. Según una fuente de esta agencia, esos 12.000 soldados serían seleccionados de 4 brigadas terrestres, incluidas las fuerzas especiales. Dice que el movimiento militar norcoreano ya ha comenzado. Previamente, el presidente surcoreano Yoon Seok-yeol ha celebrado una reunión urgente de seguridad sobre los informes de una posible intervención del vecino del norte en Ucrania. Su oficina dijo más tarde que tal suceso sería una grave amenaza para la seguridad de la comunidad internacional. Las autoridades prometieron tomar activamente las medidas necesarias. La noticia se produjo después de que Seúl dijera que está monitoreando de cerca si existe la opción de que Corea del Norte se involucre en la campaña militar de Rusia en Ucrania, más allá de proporcionar las armas. También miramos a Estados Unidos. El candidato republicano a la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre acudió acompañado de su esposa Melania Trump, mientras que Harris enviaba un vídeo pregrabado. Trump asistía a la cena de gala Alfred Smith, que servía para recaudar fondos para organizaciones benéficas católicas, pero se convertía en una cita ineludible, en la que los candidatos deben reírse de sí mismos, o eso se supone, ya que decía Trump que se supone que debía contar algunos chistes autocríticos que no tiene nada que decir, y dice que, bueno, que simplemente no ve el sentido de dispararse cuando otras personas ya han estado disparándole durante mucho tiempo. El principal blanco de sus ataques fue la vicepresidenta Kamala Harris, primero por declinar asistir a este evento, lo que considera profundamente irrespetuoso, y además porque decía que no le gustaba mucho Biden y que ahora le empieza a gustar bastante. Decía que Kamala Harris es mucho peor que él. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instaba este viernes a Alemania y a los demás países aliados de su país a mantener su apoyo a Ucrania hasta que rechace completamente la operación militar de Rusia. Joe Biden hablaba hace escasos minutos sobre liberar Ucrania. La esperanza de Europa de ser Europa libre. Nada fue más urgente que lo es ahora de luchar contra Putin para poder liberar a Ucrania. Fue un momento clave. Ahora tenemos que luchar por el alma de nuestra democracia. Desde 75 años de paz y seguridad en Europa, Alemania y Estados Unidos, hay que trabajar en conjunto para respaldar al pueblo de Ucrania y su lucha por la libertad, por la democracia, por la supervivencia. En una rueda de prensa posterior a su reunión con el homólogo alemán, con Frank-Walter Steinmeier en Berlín, Biden ha subrayado que no pueden bajar los brazos. Dice que aunque han pasado un invierno difícil hay que seguir apoyando a Ucrania. Elogiaba al país anfitrión por trabajar incansablemente para garantizar que Ucrania prevalezca y que el presidente ruso, Vladimir Putin, fracase. Decía Biden que el sueño de una Europa unida y libre es obra de nuestro tiempo. También hablaba el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que afirmaba este viernes que la alianza está incrementando significativamente su respaldo a Ucrania, un día después de escuchar de primera mano del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky su plan de la victoria. Decía que están aumentando significativamente su apoyo a Ucrania para que pueda, 1, defenderse de la agresión rusa hoy y 2, disuadir las amenazas rusas en el futuro. Es lo que indicaba Rutte en una intervención en la segunda y última jornada de la reunión de ministros aliados de defensa que se celebra en Bruselas. También hablaba en los últimos minutos el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguraba este viernes que el plan de la victoria del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no sirve para ganar la guerra en Ucrania. Acusó al resto de países de la Unión Europea de ser partes beligerantes. Decía Orbán que con este plan no se puede ganar, lo único que se puede hacer es perder, lo que afirmaba Orbán en declaraciones a la radio pública Kossuth, sin ofrecer detalles y en referencia al plan que Zelensky presentaba ayer en Bruselas a los líderes de la Unión Europea y que incluye que se invite ya a Ucrania a entrar en la OTAN. Orbán opina que este plan solo conduciría a la derrota de Ucrania, que esta guerra no se puede ganar. También miramos en este caso de nuevo al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que por cierto va a hablar en los próximos minutos y que ayer se pronunciaba después de la confirmación de la muerte del líder de Hamas. Decía sobre Sinwar que se le conoce como uno de los cerebros del ataque del 7 de octubre. Decía que condenaba estos ataques y que los aliados también lo han hecho, que todo el mundo sensato ha condenado los ataques por parte de Hamas. Decía que no le va a echar de menos. Escuchamos a Rutte. Sinwar, of course, he is widely recognized as the architect of the 7th of October 2023 terrorist attacks on Israel. I have condemned them, all allies have condemned them, every reasonable soul in the world has condemned them. So, if he has died, I personally will not miss him.
Y hablamos ahora del presidente ruso Vladimir Putin. Decía hace escasos minutos en el foro empresarial BRICS que el Producto Interno Bruto de los Estados miembros de los BRICS supera al de los estados del G7 y sigue creciendo con confianza. Dijo que el crecimiento total del PIB de los BRICS se prevé en un 4% para 2024, mientras que se espera que los estados del G7 crezcan un 1,7%. Escuchamos al presidente ruso. Business Forum, your group. Hence, we emphasize the importance of close economic partnership of your countries to advance trade and investment, to deepen cooperation ties. The joint BRICS efforts to expedite social and economic growth to ensure sustainable development yields specific, tangible results. It helps in practice to improve the prosperity and living standards of rank-and-file citizens of our countries. And numbers are self-evident. I'm positive that certainly you know about these numbers overall, but allow me to say a thing or two about that. The BRICS aggregate GDP amounts to over 60 trillion USD. Its overall share in global GDP strongly exceeds the relevant indicator of the so-called G7 and continues to grow. As I met publicly with your Russian colleagues, I've mentioned that, and I would like to specifically highlight it once again here in this room with your participation. In 1992, Putin, que además afirmaba que los BRICS desempeñan un papel notable y creciente en la economía mundial. Añadió que sus Estados miembros son los motores del crecimiento económico y que la mayor parte del crecimiento del PIB en los próximos años va a proceder de ellos. También afirmó que con el tiempo sus economías dependerán menos de la influencia externa. Y les contamos además que las fuerzas rusas lanzaron durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 135 drones en uno de los ataques más masivos con aparatos no tripulados desde el comienzo de la guerra. Es lo que informaba la Fuerza Aérea de Kiev. Las defensas aéreas ucranianas derribaron 80 de estos drones e hicieron perder el rumbo otros 44 gracias a las interferencias electrónicas con las que Ucrania intercepta un número cada vez mayor de drones, kamikazes Shahid y otros tipos de aparatos no tripulados utilizados por Rusia. Los derribos de los drones se produjeron sobre el territorio de las regiones ucranianas de Odessa y Gerson en el sur, Kiev y Chernihiv en el norte, Cherkasy, Sitomir, Kirovogaz y Poltava en el centro, o Rivne, Chernivtsi, Volyn y Vinnytsia en el oeste. Dos de los drones que fueron neutralizados con interferencias acabaron volando hacia territorio de Bielorrusia, un país vecino de Ucrania y aliado de Rusia en esta guerra. Y hablamos ahora de Ucrania. El Ministerio de Exteriores ha negado en un comunicado que esté planeando desarrollar armas de destrucción masiva, como según se dice en la nota, se habría insinuado en una información publicada por el periódico alemán Bild. Decía, desmentimos oficialmente las insinuaciones de fuentes anónimas en la publicación Bild sobre los supuestos planes de Ucrania de desarrollar armas de destrucción masiva, es lo que apuntaba el Ministerio de Exteriores de Kiev en un comunicado en el que reivindica el cumplimiento del Tratado de No Proliferación por parte del país y recuerda que Ucrania renunció al independizarse de la URSS, al armamento nuclear que tenía. Kiev sacó este comunicado poco después de que un periodista de Bild dijera que una fuente oficial ucraniana anónima había asegurado que Ucrania estaba preparada para empezar a desarrollar armas nucleares en unas semanas para protegerse de Rusia, es lo que informa el diario Ukrainska Pravda. También pendientes, por supuesto, del Banco Central Europeo, que reducía su tasa de interés clave al 3,25% en su tercera rebaja de un cuartillo de punto de este año, decisión descontada por los mercados después de que los responsables políticos señalaran una reducción de los riesgos de inflación y un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento. En una declaración posterior a la decisión, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo calificó el proceso de desinflación como bien encaminado en su declaración más optimista del ciclo actual. Decía que las perspectivas de inflación también se ven afectadas por las recientes sorpresas a la baja en los indicadores de actividad económica. El aumento de los precios generales en la zona del euro se redujo al 1,8% en septiembre, situándose por debajo del objetivo del 2% del Banco Central por primera vez en 3 años. El BCE volvió a pronosticar que la inflación aumentará en los próximos meses antes de descender hasta el objetivo en el transcurso del próximo año. Es la primera vez que el BCE reduce los tipos en reuniones consecutivas desde diciembre de 2011. Solo debatió un recorte de 25 puntos básicos en lugar de un recorte más amplio de 50 puntos como optó la Reserva Federal estadounidense en septiembre. In the euro area.
Así que no vemos ningún tipo de recesión en la zona euro. Por supuesto, tenemos que mantenernos atentos a algunos sectores particulares de la economía. Y hoy que estamos aquí, especialmente que tienen un sector automovilístico muy potente, pues tienen que tener esto en cuenta. Pero mi respuesta, si vemos una recesión, es clara, no. Preguntaban también a Lagarde por los próximos pasos que va a tomar el Banco Central Europeo. Decía que no ha dicho nada sobre que vayan a ser proclives a bajar los tipos en diciembre. Dice que va a depender de los datos que vayan conociendo y que la decisión de cara a diciembre todavía no está tomada. Escuchamos de nuevo a Christine Lagarde. Por supuesto, cada reunión es un hecho que tenemos más datos y más perspectivas y más proyecciones y, por lo tanto, en diciembre, más de 6 semanas, tendremos más información. Así que, como he dicho, no he abierto la puerta a nada. En cada una de las reuniones echamos un vistazo a la información y somos dependientes de esta información, de nada más, sino que procesamos esta información y determinamos qué es el mejor tipo o la rapidez con la que tenemos que implementar nuestras políticas para poder devolver la inflación a nuestro objetivo. Y esto es lo que haremos en diciembre. Pendientes del Banco Central Europeo, también de los movimientos en torno a la economía de China. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, y enseguida seguimos con más información. Antes, un consejo para sus vacaciones de la mano de Olivanova. Sueñas con unas vacaciones a orillas del Mediterráneo. Olivanova Beach & Golf Resort es tu destino ideal. Un hotel en primera línea, las dunas, alquiler vacacional en nuestras villas y apartamentos. Sea como sea que te guste viajar, en Olivanova encontrarás la opción de alojamiento perfecta para ti. El resort para los deportistas. En Olivanova encontrarás instalaciones deportivas como un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el legendario Seve Ballesteros, 7 pistas de pádel al aire libre, rutas en parajes cercanos como el Parque Natural del Montgó y la Marjal Pegoliva, y la posibilidad de practicar deportes acuáticos en las cristalinas aguas del mar Mediterráneo. El resort para los foodies. En Olivanova podrás disfrutar de la buena mesa y saborear el Mediterráneo en todos sus restaurantes, a platos de autor con ingredientes cuidadosamente seleccionados, deliciosas paellas, recetas locales y producto de cercanía. Y todo ello regado con un buen vino. El resort para los que buscan desconectar. En Olivanova todos encontrarán una manera para evadirse de la rutina. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los diferentes programas de animación infantil y un oasis de relajación para los no tan pequeños. Un circuito spa, sauna, masajes y tratamientos de belleza. No se nos ocurre un escenario mejor, una playa de fina arena blanca, aguas cristalinas y poco profundas, protegida por dunas naturales. Además de encontrar todo lo que necesitas para unas vacaciones perfectas, te ofrecemos un 15% de descuento exclusivo para ti. Reserva ahora en www.olivanova.com con el código promocional NEGOCIOSTV y disfruta de tus vacaciones en la playa al mejor precio. Olivanova, el resort de las experiencias. To know, to love, to learn, work, to connect. It's all about attitude. Emilio Tucci.
Ya estamos de vuelta a Negocios Televisión. Seguimos pendientes de la actualidad económica. Mirando a los funcionarios del Banco Central Europeo, consideran que es muy probable que haya otro recorte de las tasas de interés en diciembre y que la inflación se establecería en un 2% más rápido de lo previsto. Información en exclusiva de Bloomberg que no confirma la institución. La meta de inflación, la subida de los precios, podría alcanzarse ya en el primer trimestre de 2025 o en el segundo trimestre, mucho antes de lo que sugieren las últimas proyecciones del BCE, abriendo la puerta a una mayor flexibilización monetaria. Esas mismas fuentes vuelven a mirar a ese debilitado crecimiento. Apuntan que una última decisión en la última reunión del BCE de 2024 también ayudaría a proteger la tambaleante economía y garantizar un aterrizaje suave. Los mercados, por su parte, están intensificando las apuestas sobre la flexibilización monetaria. También miramos a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Ha subrayado cómo India crece frente a la desaceleración de China. Apuesta porque Europa puede crecer más, pero se pregunta si las economías y los estados van a utilizar la tecnología para aprovecharse y elevar su rendimiento. What we see is compared to historical performance, China is slowing down. India is accelerating, and some other parts of Asia accelerating. The US is doing quite well. Europe can do better. So in that picture, I think the issue that would dominate is, are we going to ride on the opportunities that we are presented with by technology and by the instruments of collaboration we have built, or we would retreat to... Y miramos también a la economía china, que ha vuelto a decepcionar. El PIB del tercer trimestre de China alcanza su ritmo más débil desde principios de 2023 y respalda los llamamientos de más estímulo. El PIB ha crecido un 0,9% intertrimestral entre julio y septiembre frente al 1% esperado, según datos oficiales divulgados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística del país asiático. En términos interanuales, la segunda economía mundial avanzó un 4,6% en el tercer trimestre, una décima más de lo esperado. Las cifras de consumo y producción industrial del mes pasado superaron las previsiones, pero la caída del sector inmobiliario sigue siendo un gran desafío mientras Pekín intenta impulsar el crecimiento. Las últimas cifras llegan cuando las autoridades han comenzado a aumentar drásticamente las medidas de estímulo en un esfuerzo por garantizar que la economía cumpla el objetivo de crecimiento del gobierno para 2024 de cerca del 5%. Una encuesta de Reuters mostró que es probable que la economía de China se expanda un 4,8% en 2024 por debajo del objetivo de Pekín, y el crecimiento podría desacelerarse o más hasta el 4,5% en 2025. Datos recientes aumentaron el peligro de que China caiga en una fase arraigada de presiones deflacionarias, ya que las perspectivas de exportaciones, el único punto brillante de la economía este año, parecen estar desapareciendo en medio de las restricciones al comercio exterior. El crecimiento de las exportaciones de China se desaceleró drásticamente en septiembre, mientras que las importaciones también se desaceleraron, quedando muy por debajo de los pronósticos y sugiriendo que los fabricantes están recortando los precios para mover el inventario antes de los aranceles de varios socios comerciales. Les contamos además que la producción industrial en China creció un 5,4% interanual en septiembre, una lectura superior en 0,9 puntos a la del mes anterior, según datos oficiales divulgados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística del país asiático. La cifra del noveno mes del año también supera ampliamente lo esperado por los analistas, que pronosticaban que crecería ligeramente hasta el 4,6%. Los datos muestran asimismo que la producción industrial acumula un crecimiento del 5,8% en lo que va de año. De los tres grandes sectores en los que la ONE divide este indicador, el que más aumentó su producción a lo largo de los tres primeros trimestres fue el de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua, hasta el 6,3%, seguido del manufacturero con un 6% y del minero 2,9%. La institución quiso destacar asimismo el aumento de la producción de bienes concretos como los vehículos eléctricos, hasta un 33,8%, los chips con un 26% o los dispositivos para impresión 3D con un 25,4%. También han publicado datos estadísticos como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales también aceleraron más de lo esperado al pasar del 2,1% de agosto al 3,2% en septiembre, mientras que los pronósticos apuntaban a una subida del 2,5%. Por su parte, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas descendió 2 décimas hasta el 5,1%, mientras los analistas apuntaban a que quedaría intacta en el 5,3%. Así, este indicador se mantiene dentro del límite máximo del 5,5% que se había marcado el gobierno chino para este año.
Además, también les contamos que los precios de las viviendas nuevas en China cayeron en septiembre al ritmo más rápido desde mayo de 2015, es lo que mostraban datos oficiales este viernes, a pesar de los mayores esfuerzos para revivir el sector inmobiliario en dificultades. Mientras tanto, en los mercados hemos visto subidas moderadas, mientras el Banco Popular de China anunciaba que el nuevo mecanismo de canje de valores, fondos y seguros comienza a funcionar hoy viernes. El Banco Central también insta a las principales instituciones a implementar rápidamente políticas para apoyar la economía y los mercados de capital. El Banco Popular de China confirmaba este viernes la creación de varias herramientas monetarias ya anunciadas para apuntalar los mercados de valores del país. Reclamaba acelerar la aplicación de las medidas reveladas en las últimas semanas para volver a impulsar la recuperación. En varios comunicados publicados en su página web, la institución anuncia la creación oficial de un mecanismo de permutas que permita a firmas de valores, fondos o aseguradoras obtener liquidez poniendo activos como aval o la de otra herramienta de représtamo para que las compañías cotizadas lleven a cabo recompras de acciones y sus principales accionistas incrementos de su participación. Miramos también a Netflix. Las acciones de la empresa de streaming subían más del 5% después de que las ganancias del tercer trimestre superaran las expectativas. Ganó $5,40 por acción sobre 9.830 millones de dólares en ingresos, mientras que los analistas pronosticaron $5,12 por acción y 9.770 millones de dólares en ingresos. La empresa también dijo que sus membresías de nivel publicitario aumentaron un 35% trimestre tras trimestre. Netflix publicó el jueves ganancias del tercer trimestre que superaron las expectativas tanto en ingresos como en ganancias. Las membresías del nivel de publicidad del streamer aumentaron un 35% trimestre tras trimestre. Netflix proyecta que sus ingresos para todo el año 2025 estarán entre 43.000 y 44.000 millones de dólares a medida que mejora su oferta principal de series y de películas. También hablamos de la alerta del inversor Ray Dalio. Expresaba sus preocupaciones sobre la transición ordenada del poder en Estados Unidos y si los resultados de las elecciones serán aceptados por ambos partidos. Cuando se le preguntó sobre las opciones de que los resultados sean impugnados, dijo sí, si hay una derrota ajustada de Trump, diría que casi hay una probabilidad igual, refiriéndose al candidato del Partido Republicano. Decía, si Trump gana, la historia es diferente, por eso si sumamos las dos cosas, diría que tal vez sea una de cada tres, es lo que apuntaba en un panel en el Future China Global Forum en Singapur este viernes. Aunque Dalio ya había promocionado la idea antes, dijo que el mero hecho de que se esté llevando a cabo esta discusión subraya la incertidumbre en Estados Unidos. Dalio estaba argumentando que el mundo está entrando en un periodo de mayores peligros debido a la enorme creación de deuda y a los conflictos internos junto con los enfrentamientos entre las grandes potencias. Decía Dalio, no soy optimista respecto a que vayamos hacia un mundo multipolar como consecuencia natural. Así respondía cuando se le preguntó sobre los enfrentamientos entre las grandes potencias. En cuanto a China, Dalio dijo que el país necesita reestructurar su deuda, lo que será un desafío. La segunda economía más grande del mundo está luchando por frenar la caída del mercado inmobiliario, lo que afecta a su capacidad para alcanzar su objetivo de crecimiento de cerca del 5%. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad en los próximos minutos. Palabras por parte del presidente ruso Vladimir Putin, conferencia por parte de la OTAN. Hacemos una pausa, unos minutos, seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.